Ahora, vamos entonces con el número 5, que son órdenes. Ya llevamos en el 5. Ahora sí vamos a ver las órdenes que se deben de respetar para siempre y las que ya terminaron, ¿sí? Las que ya caducaron. Órdenes. Número 5. La Biblia contiene también órdenes explícitas. Haz esto, no hagas aquello. Distingue entre órdenes personales y órdenes generales, es decir, que valen para todos. Y a nosotros nos interesa el segundo tipo de órdenes. ¿Cuáles? Las generales, las que sirven, las que valen para todo, las órdenes. Estas órdenes pueden ser provisionales, pero también pueden ser para siempre, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, primero, vamos a ver, número 1, las órdenes provisionales valen hasta la llegada de Cristo, ¿sí? Ya llegando Cristo ya no valen, Él no los va a decir. Por ejemplo, ¿cuál? La ley del diezmo, la primicia y la ofrenda para sostener a los sacerdotes y levitas. Terminan con la consigna de Cristo, de que cuando envía a sus apóstoles a los discípulos y les dijo, coman lo que les ofrezca la gente, ¿sí? Ahí se da por terminada la ley del diezmo o la ordenanza del diezmo o la norma del diezmo, ¿sí? En Lucas 10:7 y en Mateo 10:10 podemos ver eso. Coman lo que les ofrezca la gente. Las leyes referentes a los sacrificios también se acaban con el sacrificio de Cristo. Aquí va a estar bien claro dónde ya no son sacrificios de animales, ¿sí? Sino que ahora el sacrificio es de Cristo. Un solo sacrificio y nada más. Y es el que nosotros hacemos. ¿Quién tiene Hebreos 10:5? Sí. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto, anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Hasta ahí. Hasta Sería ahí. hasta ahí. Sí. Ahí está. Que seamos santificados por la ofrenda única de Cristo Jesús. Ya no hay sacrificios, De ¿sí? animales. De animales. Se acaba hasta ahí. Ahora la única es la de Cristo. Así es. La ley del divorcio, igual, ¿no? La ley del divorcio que está en Deuteronomio 24:1, cuando se acaba con la restauración de la ley primitiva sobre la indisolubilidad del matrimonio, que es en Marcos 10:2-9. A ver, vamos a leer Deuteronomio 24:1 para entrar en contexto. Esa reflexión está buena. La ley del divorcio. Antes se podían divorciar, ahora ya no se puede divorciar. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y Jesucristo precisamente nos viene a enseñar cómo hay que interpretar el Antiguo Testamento, cómo hay que vivir el Antiguo Testamento, las enseñanzas, las leyes. Entonces, la ley del divorcio que nos decía Deuteronomio 24:1, a ver, adelante. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no lo quiera. En ese caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes
de despedirla de su casa. Hasta ahí Pues termina, hasta ¿verdad? ahí. Pues ahí está. Ya vimos cómo era esa ley. Obviamente nosotros como ya en el capítulo anteriormente, en la sesión anterior más bien, vimos cómo esa era parte de las costumbres, ¿no? Era parte de un punto del que vimos donde pues la forma de pensar, la mentalidad del pueblo era machista, creencias, ¿no? Sí. Entonces, eso se acaba. Precisamente Jesucristo nos viene a explicar eso. Se acaba con la restauración de la ley primitiva sobre la indisolubilidad del matrimonio. Bueno, vamos a leer Marcos 10:2-9. Se acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba preguntaban, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él le respondió, qué les prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Ahí le van a decir, orgullosos de que lo que dijo Moisés, que les daba permiso despedir a la mujer, ¿no? Y darle una carta de divorcio. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Ahí está la restauración de la ley primitiva. Jesús viene a restaurar esa ley primitiva desde el principio. A ver otra vez lo ultimito. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Ahí está, uno para uno solo y punto, se acabó. Sigue, a ver. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Así es, yo creo que hasta ahí con eso tenemos ya entendido cómo es ese cambio, ¿no? Cómo se acaba ahí esa ley del divorcio. Entonces, continuamos aquí. Número 2. Órdenes para siempre. Aquí hay órdenes que sí son para siempre. Las anteriores eran, número 1, órdenes provisionales. Ahora sí, órdenes para Siempre. siempre. No tengas otros dioses fuera de mí. Éxodo 23. No lo vamos a leer, ya de sobra La sabemos. conocemos, nos atacan ¿Cuál siempre. es otra orden para siempre? Respeta a tu padre y a tu madre. Claro, respeta a tu padre y a tu madre también en Éxodo 20:12. Luego, en el Nuevo Testamento tenemos, número 1, No vayan, órdenes provisionales. órdenes provisionales. No vayan a tierras extranjeras. Mateo 10:5. Les dice a sus discípulos, no vayan a tierras extranjeras. Sí, pero esos son órdenes provisionales, ¿sí? En el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí viene una orden que, el número 2, órdenes para siempre. Vayan por todo el mundo. ¿Dónde dice eso? En Marcos 16:15. En Mateo Entonces ahí 10:15. no confundirnos, ¿no? No vayan Exactamente. a tierras extranjeras y ya en Marcos 16 dicen vayan por todo el mundo. Por eso son provisionales, ese tipo de cosas. Y luego, observaciones sobre las órdenes. No importa, sigue hablando del diezmo en Números 18:23, las primicias, los sacrificios y tantos otros temas, la Biblia presenta ciertas normas como ley eterna o ley perpetua. A ver, esto sí vamos a leerlo, porque al decir, esto es en el Antiguo Testamento, siempre, en algunos versículos, así como estos que nos menciona, vamos a leer Números 18:23. Dice, esta es una ley perpetua, esta es una ley eterna. Entonces los hermanos separados la interpretan como que es perpetua y como Dios, Jesucristo es Dios, pues entonces hasta Jesucristo la ley sigue. Hasta que termine el mundo la ley es perpetua y no es cierto. Ahorita lo vamos a ver. Será Leví el que preste servicio en la tienda del encuentro.
Ellos cargarán con sus faldas. Es decreto perpetuo. Es decreto perpetuo, ¿sí? Que será Levítico el sacerdote. Ahora, Números 18:11, Eh, ahí en el 18, pero en el 11. en el 11. También te pertenecerá la ofrenda reservada de todo lo que los israelitas entreguen como ofrenda de balanceo. Te lo doy a ti y a tus hijos y a tus hijas por decreto perpetuo. O sea, para siempre, pero ahí es el sacerdocio de Aarón. Y acuérdense que ahorita acabamos de leer anteriormente que ese sacerdocio ya se terminó. Igual los sacrificios ya se terminaron, como los de Levítico 3:17. A ver, Levítico, Levítico, ajá. otro. Entonces, no porque diga que es ley perpetua, va a perdurar hasta después de Cristo. Bien, ya saben por qué. A ver, vamos a Que leerlo. no tiene. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación, donde quiera que vivan. No comerán grasa ni sangre. Y después es el 6, 6:11. 6:11, ajá. Todo varón de la descendencia de Aarón podrá comerla. Esta será para sus descendientes una ley perpetua. Todo lo que toque esas cosas sacrificadas por el fuego para Yahvé pasará a ser santo también. Ahí estamos hablando de leyes perpetuas. Sin embargo, nosotros sabemos que no por eso van a perdurar después de Cristo. Es una manera de expresarse para decir que hay que obedecer las cosas. En ese tiempo esa era la pedagogía, se tenía que obedecer. En realidad vemos cómo con la venida de Cristo se acabaron muchas leyes y preceptos, como nos dice Hebreos 10 y Efesios 2:15, ¿no? Que ya sabemos nosotros que se acaban. La expresión Yahvé dijo a Moisés. O sea, esta expresión, esta frase, Yahvé dijo a Moisés, es un recurso literario, una manera de hablar para expresar una disposición legal y nada más, ¿sí? Y para reconocer que toda la ley fue una explicitación de lo que Moisés había establecido inicialmente. También para indicar que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, un pueblo santo consagrado a Yahvé, a Dios, cuya vida y organización dependían totalmente de Dios. Eso era lo importante. En realidad se necesitaron muchos siglos de vivencia religiosa y reflexión también a partir del núcleo fundamental de doctrina y leyes dejadas por Moisés. También la expresión religiosa de los pueblos vecinos para llegar a la actual estructura de lo que se indica por cuando quiere uno decir que es la ley de Moisés. El mismo profeta Jeremías lo hizo notar. A ver, vamos a ver esta del profeta Jeremías, que dice, a ver, vamos a leerla, aquí ya está. Cuando yo saqué a sus padres de Egipto, no les hablé ni les ordené nada referente a sacrificios y holocaustos. Así es, no debía de haber sacrificios ni holocaustos. Lo primero era obedecerlo. Si junto con ellos se hacía fiesta y se hacía sacrificios y holocaustos, adelante. Eso es lo que nos explica Jeremías 7:22. Sin embargo, los israelitas cambiaban. Primero hacían su sacrificio y ya luego ya no obedecían y ya nada más pensaban que con sacrificios y ya estaba todo solucionado y estaban reconciliados con Dios y no. Eso era lo que nos quería decir. Fue el mismo pueblo que poco a poco y según las circunstancias se fue dando una legislación. Fíjense qué importante es esta nota. ¿Por qué luego nos confundimos? Bueno, pero si está dicho en el Antiguo Testamento, entonces no es palabra de Dios, no hay que obedecerla o cómo. Lo que pasa es que hay que discernirlo nosotros y también poder argumentar con nuestras propias palabras. Y aquí esto me gusta leerlo porque son palabras que ya el padre Amatuli ha formulado y ya nosotros vamos a ir sacando nuestra propia formulación, ¿no? Dice, Conclusión. conclusión y formular, ¿cómo formular nosotros? Dice, fue el mismo, a ver, vamos a leerlo. Fue el mismo pueblo
que poco a poco y según las circunstancias se fue dando una legislación siempre más adecuada, atribuyéndola a Moisés y viendo en ella la voluntad de Dios. Así es, sí, o sea, con esa forma de pensar que ellos tenían, poco a poco, imagínense cuántos años han pasado, y según las circunstancias, se fue dando esa legislación siempre más adecuada a los tiempos, ¿sí? Conforme iba el hombre avanzando en su forma de pensar, y se le atribuía a Moisés y viendo en ella la voluntad de Dios. Bien, ahí saquen sus conclusiones y hay que discernirlo. Seguimos. Entonces, ya vimos órdenes, ¿verdad? ¿Qué son las órdenes? ¿A qué se refirió? Son órdenes generales, provisionales, pero también para siempre, que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.